He dedicado mi vida al estudio de la psique humana y he aprendido que los mayores obstáculos para nuestro desarrollo no provienen del mundo exterior, sino de los pensamientos que cultivamos en nuestro interior. El éxito, entendido no como simple acumulación de bienes materiales, sino como la realización auténtica de la propia vida, se ve constantemente amenazado por patrones mentales que nacen en lo inconsciente y se filtran en la conciencia sin que lo notemos. Estos pensamientos actúan como fuerzas invisibles, saboteando nuestras decisiones, desviando nuestro rumbo y sembrando dudas donde debería haber confianza. No son simples ideas pasajeras, son expresiones de complejas dinámicas psíquicas que, si no se reconocen, nos condenan a repetir los mismos errores. El éxito se ve truncado no tanto por el destino ni por la sociedad, sino por la incapacidad de confrontar estas voces interiores. El primer pensamiento que suele sabotear el éxito es: no soy suficiente. Esta idea surge de lo que en psicología profunda llamamos la sombra. En algún punto de la infancia, el individuo interioriza mensajes de insuficiencia, de comparación constante con otros, de exigencias imposibles de cumplir. Y en la adultez, esa voz se convierte en un juez implacable que le recuerda a la persona que no merece lo que anhela. Amarse a sí mismo significa reconocer esa voz, identificarla como parte de la sombra y dejar de obedecerla ciegamente. El segundo pensamiento es: debo complacer a todos. Esto se relaciona con la persona, la máscara social que necesitamos para adaptarnos a la comunidad. Sin embargo, cuando el yo se identifica demasiado con esa máscara, termina perdiendo contacto con su autenticidad. El individuo vive atrapado en las expectativas de los demás, buscando aprobación constante, sacrificando su propio camino. El éxito auténtico nunca puede nacer de la complacencia, sino de la fidelidad al propio destino interior. El tercer pensamiento que hiere profundamente al individuo es: tengo miedo a fracasar. Este temor paraliza, impide dar pasos, condena a la inmovilidad. El fracaso, sin embargo, no es el opuesto del éxito, sino su maestro. He visto a pacientes que, tras una derrota dolorosa, encontraron la oportunidad de descubrir en sí mismos fuerzas desconocidas. El fracaso ilumina la sombra, revela debilidades y, al hacerlo, da la posibilidad de crecer. El verdadero saboteador no es el fracaso, sino el miedo a enfrentarlo. Un cuarto pensamiento destructivo es: todo debe ser perfecto. Este perfeccionismo, nacido muchas veces de un complejo de inferioridad, genera una autoexigencia insoportable. El individuo posterga sus sueños porque nunca se siente preparado, nunca considera que su obra está lista. La perfección es un mito del ego que busca controlar lo incontrolable. El éxito, en cambio, surge del movimiento, de la acción imperfecta pero auténtica que nos permite aprender y transformarnos. El quinto pensamiento que sabotea es: no tengo control sobre nada. Esta es la voz del fatalismo, de quien se siente víctima del destino o de las circunstancias. Es cierto que no controlamos todo. La vida está llena de incertidumbre y gran parte de la psique pertenece al inconsciente. Pero eso no significa impotencia. Significa que debemos aprender a colaborar con esas fuerzas, a escuchar sus mensajes en lugar de rendirnos pasivamente. El éxito surge de la integración, ni dominio absoluto ni resignación total, sino diálogo con la totalidad de la vida. Podría seguir enumerando más de estos pensamientos, porque la mente está llena de trampas. Cada uno de ellos se enraiza en aspectos arquetípicos de la psique, y comprenderlos nos da poder para transformarlos. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos que no somos esclavos de esas ideas. He observado que el éxito verdadero no depende de eliminar por completo estos pensamientos, sino de aprender a reconocerlos y transformarlos. Ellos seguirán apareciendo,
porque forman parte de la condición humana, pero ya no tendrán la misma fuerza cuando los hayamos iluminado con la conciencia. El inconsciente nos susurra constantemente, pero cuando sabemos escuchar, descubrimos que incluso esos pensamientos oscuros tienen un propósito: obligarnos a crecer, a elegir con más claridad, a diferenciarnos de lo que no somos. Cada vez que un individuo se detiene frente a uno de estos pensamientos y lo cuestiona, está dando un paso hacia la individuación, porque amarse a sí mismo y confiar en el propio destino es también un acto de valentía frente a esas voces internas. Yo he visto en mis pacientes cómo, al enfrentar sus complejos, su vida cambiaba por completo. No porque los pensamientos desaparecieran, sino porque ya no los dominaban. Y ese es el verdadero éxito: gobernarse a sí mismo en lugar de ser esclavo de lo inconsciente. El camino para superar estos saboteadores no es rápido ni fácil. Requiere paciencia, disciplina, coraje para mirar dentro y aceptar lo que encontramos. Pero es un camino que vale la pena, porque al recorrerlo descubrimos un núcleo en nosotros mismos que ninguna duda puede destruir. Ese núcleo es el sí mismo, el centro de la personalidad, la totalidad que nos da sentido y dirección. Allí está la fuente de un amor propio indestructible. Allí está la base de todo éxito auténtico. He mencionado ya algunos de los pensamientos que sabotean nuestro camino hacia la plenitud y el éxito auténtico. Quiero ahora detenerme en otros que, de manera silenciosa, penetran la psique y condicionan la vida de quienes no se atreven a enfrentarlos. Porque cada uno de estos pensamientos actúa como una cadena invisible. No se ve, pero ata. No hace ruido, pero frena. Y el primer paso para liberarse de esas cadenas es reconocerlas con claridad. Un sexto pensamiento que encuentro en muchos de mis pacientes es: no merezco lo bueno que me sucede. Este pensamiento nace del complejo de culpa. Muchas personas, marcadas por experiencias de infancia, por mandatos religiosos o por entornos represivos, interiorizan la idea de que no son dignas de felicidad. Así, cuando algo positivo ocurre, en lugar de disfrutarlo, lo sabotean inconscientemente o lo viven con ansiedad, esperando el castigo. El éxito no puede florecer allí donde se cree que la dicha es indebida. Por eso, amarse también significa aceptar la propia capacidad de recibir, de gozar, de ser bendecido sin miedo. El séptimo pensamiento que erosiona el alma es: debo hacerlo todo solo. Esta idea surge de un orgullo mal comprendido, que confunde independencia con aislamiento. El individuo cree que pedir ayuda lo hace débil, y en esa soberbia se condena a cargar con más de lo que puede. Pero el ser humano no fue hecho para vivir en soledad absoluta. Somos seres simbióticos que crecemos en el encuentro con el otro. El verdadero éxito incluye la capacidad de abrirse, de reconocer la necesidad de apoyo, de construir comunidad. Quien insiste en caminar aislado, tarde o temprano, se quiebra. Un octavo pensamiento que se instala con fuerza es: ya es demasiado tarde para mí. Esta frase, cargada de resignación, nace de la comparación constante con el tiempo y con los logros de otros. El individuo que la repite se siente envejecido, frustrado, sin oportunidades. Pero el alma no tiene edad. Mientras exista vida, existe posibilidad de transformación. He visto a personas descubrir su vocación en etapas tardías, encontrar el amor cuando creían haberlo perdido todo, reinventarse cuando el mundo ya los había dado por acabados. Creer que es demasiado tarde es cerrar las puertas a la creatividad de la psique, que siempre ofrece caminos nuevos. El noveno pensamiento que hiere el destino es: si fallo, me destruiré para siempre. Aquí aparece el miedo a la irreversibilidad. El individuo vive convencido de que un error lo marcará eternamente.
Y por ese miedo no se atreve a arriesgarse, a innovar, a salir de lo conocido. Sin embargo, la vida no se construye en una línea recta, sino en un ir y venir de aciertos y caídas. El fracaso no es una sentencia final, sino un capítulo en un proceso mayor. Quien se atreve a arriesgarse a una costa de caer, descubre fuerzas insospechadas. Quien evita toda caída se encierra en una cárcel de mediocridad. Finalmente, un décimo pensamiento que considero devastador es: el éxito solo es válido si todos lo reconocen. Este pensamiento convierte la vida en una competencia interminable. El individuo mide su valor por los aplausos, por las comparaciones, por los números que reflejan su triunfo en los ojos de los demás. Pero ese éxito es frágil. Se evapora en cuanto desaparece la mirada ajena. El verdadero éxito no depende de estadísticas ni de la aprobación colectiva, sino de la coherencia interior. Quien vive fiel a su sí mismo, aunque nadie lo aplauda, ya ha alcanzado el mayor triunfo posible. Al exponer estos 10 pensamientos, no quiero dar la impresión de que podemos eliminarlos del todo. La psique humana es compleja y siempre estará atravesada por dudas, miedos y contradicciones. Pero lo esencial es no identificarse completamente con ellos. Un pensamiento no es una verdad, es solo una voz que surge de lo inconsciente. Cuando lo reconocemos y lo enfrentamos con conciencia, deja de gobernarnos. El trabajo terapéutico que realicé durante años me enseñó que el mayor cambio no se da cuando alguien recibe respuestas externas, sino cuando se atreve a mirar hacia adentro y descubre que ya posee los recursos para transformar esas voces. El inconsciente no es un enemigo, es un aliado que, cuando lo escuchamos, nos guía hacia la integración. Cada pensamiento saboteador es también una oportunidad de individuación, porque nos revela una herida que necesita ser sanada, una parte de nosotros que clama por ser reconocida. Por ejemplo, cuando alguien se repite, "no soy suficiente", está escuchando la voz de un niño herido que fue comparado, desvalorizado o ignorado. El amor propio comienza cuando ese adulto decide escuchar y abrazar a ese niño interior, en lugar de seguir castigándolo. Así, cada pensamiento negativo puede transformarse en puerta hacia una mayor reconciliación interior. Es importante subrayar que el éxito del que hablo no se mide en términos de riqueza ni de estatus social. Es el éxito de vivir de acuerdo con la propia esencia, de responder al llamado del sí mismo. Muchas personas que la sociedad consideraría fracasadas han vivido una existencia profundamente auténtica, llena de sentido. Y a la inversa, individuos que acumularon poder y riquezas han terminado vacíos porque nunca escucharon su verdad interior. El éxito auténtico es, en última instancia, fidelidad al propio destino. El camino hacia ese éxito exige coraje. Coraje para cuestionar las voces interiores, para enfrentar la sombra, para dejar atrás las máscaras que nos encadenan. Pero también exige humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos del otro, que formamos parte de una totalidad mayor que nos trasciende. Solo en esa unión de coraje y humildad florece un amor propio sólido y con él un éxito que ninguna circunstancia externa puede destruir. He compartido los 10 pensamientos que desde mi experiencia más sabotean el camino hacia el éxito. Pero no basta con nombrarlos, es necesario comprender cómo se infiltran en nuestra psique, de qué raíces se alimentan y qué transformaciones podemos realizar para que dejen de gobernar nuestra vida. Solo así podremos levantar una existencia sólida, capaz de resistir el paso del tiempo y las tormentas de la adversidad. Permíteme profundizar en el primero de ellos. No soy suficiente. Esta frase se convierte en un eco que acompaña a muchas personas desde la infancia hasta la adultez. Surge del complejo de inferioridad,
que no es otra cosa que una distorsión de la percepción de uno mismo frente a los demás. El niño que fue comparado, que sintió que nunca alcanzaba las expectativas, interioriza la idea de que su valor depende de estándares ajenos. En la adultez, ese eco se transforma en autoexigencia, en duda constante, en miedo al rechazo. Para superarlo, no basta con repetirse lo contrario. Se requiere confrontar la sombra, reconocer que esa voz proviene de heridas antiguas y que el valor no radica en alcanzar la perfección, sino en aceptar la totalidad de lo que somos. Cuando el individuo se atreve a abrazar su fragilidad y su fuerza al mismo tiempo, la idea de insuficiencia pierde poder. El segundo pensamiento, debo complacer a todos, es una de las trampas más sutiles de la persona. La máscara social cumple una función adaptativa. Nos permite relacionarnos, cumplir roles, vivir en sociedad. Pero cuando el yo se confunde con esa máscara, la persona deja de escucharse a sí misma. Vive atrapada en las expectativas de los demás, sacrificando sus verdaderos deseos en aras de la aprobación. La consecuencia es un vacío interior que ningún aplauso puede llenar. El éxito auténtico no puede edificarse sobre la traición al propio ser. Por eso, el trabajo aquí consiste en diferenciar la persona del sí mismo, recordar que la máscara es necesaria, pero no lo esencial. Amarse es atreverse a ser fiel a la voz interior, incluso cuando eso implique decepcionar a otros. El tercer pensamiento, tengo miedo a fracasar, paraliza a millones de personas. El fracaso se percibe como una amenaza al valor personal, cuando en realidad es una experiencia inevitable y necesaria para el desarrollo. La vida no es una línea recta de victorias, sino una danza de avances y retrocesos. Cada caída nos ofrece una lección, una oportunidad de descubrir recursos que desconocíamos. El problema no es fracasar, sino permitir que el miedo nos impida intentarlo. Cuando aprendemos a mirar el fracaso como un maestro y no como un verdugo, nuestra relación con la vida cambia. Entonces, el éxito ya no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse cada vez con mayor sabiduría. El perfeccionismo, ese cuarto pensamiento que dicta todo debe ser perfecto, es un espejismo del ego. Bajo la apariencia de disciplina se esconde muchas veces el temor a ser juzgado, a ser visto como vulnerable. El perfeccionista posterga, corrige sin fin, nunca se atreve a mostrar su obra porque siempre la considera incompleta. Pero la perfección no es humana. Es una idea abstracta que, cuando se convierte en obsesión, bloquea la creatividad y paraliza la acción. El éxito real no nace de lo perfecto, sino de lo auténtico. Cada paso imperfecto que damos nos acerca más a nuestra verdad que 1000 planes que nunca se ejecutan. El pensamiento fatalista, no tengo control sobre nada, refleja un desequilibrio frente al misterio de la vida. Es cierto que hay fuerzas que escapan a nuestro dominio, que lo inconsciente y el destino juegan un papel que no podemos controlar. Pero eso no significa impotencia. Significa que estamos llamados a dialogar con esas fuerzas, a aprender de ellas, a colaborar con la totalidad. La actitud fatalista convierte al individuo en víctima. La actitud consciente lo convierte en co-creador de su vida. El éxito surge de ese diálogo, aceptar lo que no podemos cambiar, pero actuar con responsabilidad en lo que sí está en nuestras manos. El sexto pensamiento, no merezco lo bueno que me sucede, hunde sus raíces en la culpa. Esta idea roba la alegría de vivir porque convierte cada bendición en una amenaza, cada logro en motivo de ansiedad. La psique, en su sabiduría, necesita reconciliarse con el placer y con la gratitud. Amarse significa aceptar también el derecho a recibir, a disfrutar de lo bello,
a reconocer que no necesitamos pagar un precio por cada instante de felicidad. Quien logra superar esta trampa descubre que la abundancia no es un castigo ni un error, sino una parte legítima de la vida. El séptimo pensamiento, debo hacerlo todo solo, es un eco del orgullo y del miedo a depender. En sociedades que exaltan la autosuficiencia, pedir ayuda se percibe como debilidad. Pero la verdad es que ninguna individuación se alcanza en aislamiento total. Somos espejos unos de otros, nos descubrimos en la mirada del otro, aprendemos en la relación, nos fortalecemos en la comunidad. El éxito auténtico incluye la humildad de aceptar apoyo, de abrirse a la cooperación, de reconocer que la fuerza no está en negarse al vínculo, sino en aprender a nutrirse de él sin perder autonomía. El octavo pensamiento, ya es demasiado tarde para mí, encierra a la psique en una cárcel temporal. Esta idea niega la capacidad de transformación que nos acompaña hasta el último instante de vida. He visto a individuos reinventarse a los 50, a los 70, a los 80 años. He visto surgir vocaciones tardías, amores inesperados, nuevos comienzos cuando todo parecía concluido. El tiempo cronológico puede limitar ciertas cosas, pero nunca puede anular la posibilidad de crecer en conciencia. Mientras respiremos, la psique sigue creando, sigue ofreciendo caminos. El éxito no es cuestión de edad, sino de apertura. El noveno pensamiento, si fallo, me destruiré para siempre, es una exageración del miedo. Convierte cada reto en un abismo, cada decisión en un riesgo imposible de asumir. Pero ningún fracaso tiene el poder de aniquilar nuestra esencia. Podemos perder bienes, estatus, incluso vínculos, pero lo esencial, la dignidad interior, permanece. El individuo que se reconoce enraizado en su sí mismo descubre que no hay error capaz de destruirlo por completo, y esa certeza lo libera para actuar con coraje, porque ya no teme a la ruina definitiva. El décimo pensamiento, el éxito solo es válido si todos lo reconocen, representa la trampa más común en la era moderna. La obsesión con la mirada externa convierte la vida en una competencia sin fin. Pero ese éxito es frágil porque depende de la opinión ajena. El verdadero éxito es silencioso, se mide en coherencia, en paz interior, en la serenidad de saber que se ha vivido fiel a la propia esencia. Puede que nadie lo aplauda, pero esa fidelidad al sí mismo es el mayor triunfo posible. He querido detenerme en cada uno de estos pensamientos porque no son simples frases, sino dinámicas profundas de la psique. Y lo más importante es comprender que no se trata de eliminarlos para siempre, sino de transformarlos. Ellos seguirán apareciendo, pero la diferencia está en que ya no tendrán poder sobre nosotros. Cada vez que reconocemos uno de estos pensamientos y elegimos actuar de manera diferente, estamos fortaleciendo nuestro amor propio y nuestro éxito auténtico. El camino hacia esa transformación es el proceso de individuación. Este proceso no consiste en alcanzar un ideal externo, sino en convertirnos en lo que realmente somos. Es un viaje hacia adentro, hacia la integración de la sombra, hacia el encuentro con lo inconsciente, hacia la unión de los opuestos que habitan en nuestra psique. Y en ese camino descubrimos que el éxito no es una meta final, sino un modo de vivir en coherencia con el propio ser. He visto cómo este proceso exige atravesar el dolor, aceptar la vulnerabilidad, enfrentarse a lo desconocido. Pero también he visto cómo, en quienes se atreven a recorrerlo, surge una fortaleza indestructible. El éxito, entonces, no se mide por lo que se posee, sino por la profundidad con la que uno se habita a sí mismo. Quien ha aprendido a amarse, a respetarse, a ser fiel a su verdad interior, ha alcanzado el mayor éxito posible, un amor propio que nada ni nadie puede destruir.